En cada aspecto de la existencia hay patrones, átomos, galaxias, ondas sonoras y campos magnéticos. Todos siguen esquemas invisibles que se repiten. La naturaleza no actúa por casualidad, sino que reproduce lo que demuestra funcionar, y lo mismo ocurre con la conciencia. Si observas con atención, notarás que las personas que emiten diferentes vibraciones en el mundo comparten hábitos similares. Se trata de individuos que, aunque no se conocen y están en lugares distantes y contextos variados, viven en armonía energética, siguiendo un cierto patrón. Así como el sonido responde a frecuencias, el alma también vibra en bandas específicas. Cuando alguien alcanza un cierto grado de presencia, verdad y alineamiento con su centro, el campo energético cambia. Carl Jung sostenía que la psique humana está interconectada con un inconsciente colectivo, un espacio donde símbolos, verdades y experiencias universales se repiten a lo largo de las generaciones, y quienes entran en contacto con este campo vibran de manera diferente. En este video descubrirás cuáles son los 13 hábitos comunes de estas personas de alta vibración. Al final del video, si sientes que algo dentro de ti reconoce estos patrones, no te sorprendas, no estás solo. La verdad, cuando se vive, resuena. Quienes la experimentan acaban vibrando en sintonía con lo que es auténtico. Algunos se despiertan y de inmediato se lanzan al mundo. Encienden el móvil, los pensamientos se apresuran, se conectan a todo excepto a sí mismos. Sin embargo, aquellos que comienzan a vibrar en frecuencias más altas hacen una elección diferente. Primero se alinean, luego actúan. Primero ofrecen su presencia al mundo, luego regresan a vivirla dentro de sí. Es precisamente en esta recogida donde algo fundamental se organiza, la mente se ralentiza, la respiración se convierte en un camino y el cuerpo comienza a recordar que no es solo un medio, sino una parte integral de la escucha. Meditar, de hecho, no consiste en desconectarse, sino en sintonizarse. Es como detenerse a escuchar tu propia frecuencia después de un día de ruido. La visualización se inserta en este ámbito no como un método de control, sino como una guía. Se manifiestan imágenes simbólicas que ofrecen dirección, purifican lo que es excesivo y revelan lo que estaba oculto. La primera característica distintiva de quienes operan a esta frecuencia más consciente es precisamente esta. Utilizan la meditación y la visualización como prácticas personales para alinearse vibratoriamente. Estas se convierten en parte integral de su rutina, similar a alguien que inspira profundamente antes de un salto. Jung percibía la imaginación activa como un vínculo entre la conciencia y el inconsciente, una manera en que la psique se reestructura internamente. Y eso es exactamente lo que ocurre en este caso. Cuando se generan visiones con auténtica intención, se accede a una parte de uno mismo que ya conoce el camino. No es necesario entender cada detalle, claro. Es importante confiar en tus sensaciones. Esta práctica no requiere un silencio absoluto ni un entorno perfecto. Puedes encontrar un momento para ello en el coche, antes de una reunión, bajo la ducha o durante una pausa entre tareas. Lo que cuenta no es cuánto tiempo dedicas, sino cuánto estás presente al hacerlo. Con el tiempo, la diferencia se vuelve evidente. Reaccionas menos, percibes más, te desconectas más fácilmente de situaciones caóticas, reconoces cuando estás desalineado y sabes cómo restaurar el equilibrio. La vibración se ajusta porque el canal ha sido despejado, mientras que la mente tiende a dispersarse. Sin embargo, cuando el cuerpo, la intención y la presencia se unen en un único momento de escucha,
algo se transforma y la vida que antes parecía fuera de control comienza a seguir tu ritmo. El segundo hábito de quien tiene una alta vibración es la búsqueda de la soledad como herramienta de reorganización psíquica. No es una simple preferencia social ni un rasgo de personalidad introvertida, es un acto energético, una forma de cuidado que nace de la conciencia de que tu propia presencia necesita espacio para expandirse. Cohabitar requiere compromiso, y ese compromiso requiere centrarse, que a veces solo se consigue en el silencio absoluto. Estos individuos optan por la soledad como quien desea regresar a casa. Reconocen la importancia de la compañía, pero también entienden que el tiempo pasado a solas es esencial y que hay momentos en los que el bullicio del mundo impide una escucha genuina. Jung interpretaba el proceso de individuación como un camino profundamente solitario, ya que el contacto con el yo no se encuentra ni en los consensos ni en los aplausos, sino en el silencio, en el intervalo, en la ausencia de distracciones. Por esta razón, quien vibra en frecuencias elevadas se retira, a veces desaparece, se protege sin erigir barreras, declinando invitaciones sin dar demasiadas explicaciones. En este espacio íntimo, donde no se necesita ninguna máscara, las emociones se reestructuran, la intuición vuelve a fluir. La claridad se manifiesta sin ser convocada, el cuerpo se armoniza con la mente y la mente con el alma. La soledad se convierte en un contexto de escucha sutil. Cada emoción que había sido suprimida por la frenética vida cotidiana aflora en ese lugar. Y lo más extraordinario es que todo ocurre sin juicio, sin prisa por resolver, solo con la intención de percibir. Quienes emiten esta alta vibración han comprendido que el silencio es un terreno fértil. Es en este espacio donde lo que realmente importa puede florecer, y quien mantiene este ambiente dentro de sí regresa al mundo más puro, más completo, más ligero. La tercera costumbre de las personas con alta vibración es que consideran el cuerpo como un templo emocional y energético, no solo con palabras, sino a través de gestos cotidianos. Comprenden en su cuerpo, no solo en la mente, que cada dolor tiene una causa, cada tensión cuenta una historia, y ignorar las señales físicas es como silenciar el alma. Esta conexión con el cuerpo no proviene de un culto a la estética ni de un miedo a la enfermedad. Nace de la conciencia de que lo físico es la base de la vibración, la materia sostiene el espíritu. Si el cuerpo está alterado, la energía no fluye. Si está agotado, nada sostiene la presencia. Para este individuo, comer se convierte en un acto más consciente. Duerme con mayor respeto, respira con más atención, comprende que el cuerpo es un lenguaje, un canal abierto entre el mundo interior y el exterior, y todo pasa por allí. A menudo, antes de percibir un problema, lo sienten en su estómago, en la espalda o en su sueño. No son necesarios diagnósticos sofisticados. El cuerpo avisa, el campo se rigidiza, la respiración se acelera y al percibir estas señales se detienen, escuchan y se ajustan. Jung decía que los síntomas representan las maneras en que el inconsciente comunica y en este sentido el cuerpo es el primero en enviar el mensaje. Dolor, cansancio, compulsión, rigidez. Todo ello tiene un significado simbólico. Quien es más consciente ha aprendido a no luchar contra el síntoma, sino a descifrarlo. Esta conexión con el cuerpo revoluciona todo. La alimentación se convierte en un ritual de reencuentro. El movimiento, ya sea danza, paseo o estiramientos, ya no se percibe como un esfuerzo, sino como una liberación del flujo.
Incluso la ducha se transforma en un momento de purificación energética y no solo física. Y lo más fascinante es que cuanto más en sintonía está el cuerpo, más clara resulta la intuición, más ligera es la presencia y más coherente es la energía. El cuerpo no es un detalle insignificante, es la antena. Las personas de alta vibración no ignoran esta antena. Son conscientes de que si el cuerpo enferma, la energía envía señales. Cuando se produce un bloqueo, la psique intenta captar la atención y cuidarlo no es un gesto de vanidad, sino una forma de afinar el instrumento, ya que, al fin y al cabo, el cuerpo es la morada del alma y tratarlo con respeto es el primer acto de acogida vibracional que se puede realizar. El cuarto hábito presente en las personas altamente vibracionales es que cultivan la reflexión escrita como práctica para alcanzar una verdad interior. Escribir no es solo un pasatiempo, es una manera de escuchar. Es el punto donde lo que parecía disperso en la mente adquiere forma y donde lo invisible empieza a ser visible. Existe una diferencia entre pensar y escribir. Pensar es a menudo un proceso circular. La mente tiende a regresar a los mismos temas, replicando patrones y evitando aquello que genera incomodidad. Pero cuando se plasman las palabras en papel, ya no hay escapatorias. La frase revela lo que el pensamiento ha intentado ocultar. Escribir implica presencia, y quien tiene una alta vibración comprende que solo la verdad mantiene alta la frecuencia. Estas personas suelen abrir un cuaderno no para narrar sus días, sino para descubrir aquello que no ha sido verbalizado. La escritura se convierte en algo así como encender una antorcha dentro de uno mismo. El texto se convierte en un medio para percibir lo que opera en el inconsciente. Un sueño mal interpretado, una reacción emocional atípica, una intuición que surge de repente. Todo queda fijado en el papel, porque allí los símbolos se revelan. Carl Jung subrayaba la importancia de dar voz a las imágenes interiores. Utilizaba la escritura y el dibujo como modalidades para confrontar contenidos psíquicos que no son inmediatamente accesibles. Este proceso lo llamaba imaginación activa. No es una fantasía descontrolada, sino una forma de comunicación con el yo. Y esto ocurre cuando alguien escribe en un estado de escucha. Se empieza a desarrollar un diálogo entre el ego y algo más profundo. Inicialmente, el texto parece desordenado, frases desconectadas, ideas dispersas, pero con el tiempo algo se estructura, emergen patrones, los miedos son nombrados, deseos previamente reprimidos surgen sin avisar y lo más importante, se proyecta hacia una claridad que ninguna otra conversación podría garantizar, porque allí en el cuaderno, no hay necesidad de explicar, solo de ser sincero. Esta práctica no requiere estilo ni talento literario, sino simplemente la voluntad de encontrarse día tras día, incluso cuando ese encuentro resulta incómodo, y a menudo lo es. Pero esta incomodidad no detiene a quienes ya han comenzado a integrar su sombra. Escribir se convierte así en un ritual, una forma de individuación. En cada página algo se alinea. El alma se escucha, la psique respira y la vibración se modifica, no gracias a un milagro, sino porque por fin ha emergido la verdad. El quinto hábito típico de las personas de alta vibración es su cautela con los contenidos que eligen consumir. No se privan del mundo, pero son conscientes de que todo lo que absorben moldea su vibración. Estas personas monitorizan cuidadosamente lo que leen, ven y escuchan, porque comprenden que cada palabra, imagen y sonido actúa como símbolo, y el símbolo
Como enseñaba Carl Jung, representa el lenguaje innato del inconsciente. Nada es solo un video, así como nada es solo un meme. Todo deja una huella. La conciencia vibracional nace de aquí. Reconocer que nuestro campo no se alimenta solo de comida, sino también de estímulos, significados y presencia. Un contenido superficial, repetitivo o caótico no solo informa, sino que fragmenta, distrae y entorpece. Por eso estas personas hacen elecciones con mayor discernimiento, no buscan fórmulas listas ni se alimentan de ansiedad. En cambio, buscan lo que sostiene, amplía y reorganiza su perspectiva. Un libro puede servir como espejo, un podcast puede actuar como estímulo y un video puede recordarle lo que ya sabía, pero había olvidado. El objetivo no es limitarse a consumir contenido de calidad, sino ser conscientes de lo que estamos absorbiendo, percibir ese impacto sutil tras horas de desplazamiento por las redes o después de haber visto algo que deja un peso en el cuerpo, para no ignorar este efecto, sentir, procesar y cambiar de rumbo si es necesario. Jung decía que la mente inconsciente lo percibe todo, cuando ese todo está compuesto por estímulos desconectados, agresivos o banales. El inconsciente reacciona, se confunde, se dispersa y se cierra. Por el contrario, cuando está expuesto a imágenes cargadas de simbolismo, el inconsciente se reorganiza y con él todo el campo se eleva. Las personas con alta vibración consideran el contenido como medios de sintonía. Comprenden que, en tiempos de abundancia, el verdadero cuidado consiste en el cuidado mismo, que es íntimo, intuitivo y ético. No se dejan guiar por los algoritmos, sino que siguen su voz interior. Este vínculo con el contenido no es rígido, sino consciente. A veces basta una melodía, en otras ocasiones es necesario el silencio, o un texto puede despertar algo olvidado. El campo responde y ellos prestan atención. Para estas personas, el consumo no es una escapatoria, sino una expresión de vibración. Cada decisión influye en lo que emanan. Y el alma, que ha pasado demasiado tiempo en el ruido, aprende a buscar lo que sostiene su verdad. El sexto comportamiento presente en las personas de alta vibración es su apoyo al silencio con una fuerza que comunica. Son individuos capaces de regular el entorno, incluso en ausencia de palabras. La particularidad de este comportamiento es que no es una elección racional ni una estrategia, sino un estado del ser. Cuando alcanzan la paz interior, la vibración se estabiliza dejando de lado las palabras, y a menudo esta vibración se revela más clara que cualquier discurso. No tienen prisa por llenar los silencios, ni tratan de aliviar la incomodidad con afirmaciones superficiales o juicios apresurados. Saben que en determinados momentos lo que impregna la atmósfera es más relevante que lo que se verbaliza, y por ello sostienen. Este silencio no es distante o frío, sino que es rico, cargado de intención, escucha y presencia, y es por eso que se hace sentir. Algunos encuentran calma en su presencia, otros se alejan, porque cuando el ruido se disipa, lo que estaba oculto emerge. Carl Jung hablaba del impacto de las actitudes inconscientes, aquello que proyectamos sin ser conscientes, pero que los demás perciben. La función inferior de la personalidad, por ejemplo, se manifiesta más allá del control del ego, y a menudo es en esa área donde circulan los mensajes más genuinos. Es en ese espacio que estas personas comunican. No siempre pueden articular lo que sienten, pero su cuerpo habla por ellos. El ritmo de la respiración altera el campo. Su mirada está impregnada de compasión más que de límites. Incluso el gesto más sutil implica una ética refinada.
No se exhiben, son auténticos, y por eso cada pausa tiene un significado profundo. Hay momentos en los que un silencio expresa más que una argumentación elaborada. Algunas presencias no necesitan elevar la voz para hacerse notar, y hay individuos que, incluso en ausencia de palabras, logran transmitir a los demás lo que están evitando percibir. Este silencio no es una mera estrategia, sino el resultado de una coherencia interior. Se genera cuando la energía está en armonía, y esta coherencia pesa más que la retórica. Quienes viven de esta manera evitan conflictos de opinión, ya que no tienen nada más que demostrar. Aquí, el silencio no es vacío, es una elección. En contextos donde la conversación es excesiva, esta presencia silenciosa actúa como un reflejo, y lo que devuelve es claro. La verdad no necesita ser gritada. El séptimo hábito de las personas de alta vibración consiste en cuidar su energía como quien protege un tesoro, pero lo hace de forma natural, sin buscar el drama. Para ellos, el campo energético es una extensión viva del alma que merece atención constante. No se trata de acumular técnicas ni de seguir modas espirituales, sino de un auténtico escuchar. Cuando la energía se vuelve pesada, lo perciben. Si el ambiente se torna opresivo, eligen retirarse. En presencia de desequilibrios, se esfuerzan por reequilibrar la situación. Ese cuidado no surge del miedo, sino de una conexión íntima con lo invisible. Estas personas integran prácticas energéticas en su rutina diaria, como aquel que organiza sistemáticamente su espacio. Un baño con hierbas antes de acostarse, un incienso encendido no por hábito, sino con una intención precisa, un cristal colocado donde la intuición sugiere, una música que purifica el entorno, una gota de aceite esencial en la nuca en un día pesado. Ninguna de estas acciones es obligatoria, todo esto es una forma de lenguaje. Carl Jung sostenía que el inconsciente colectivo se manifestaba a través de símbolos vivientes, imágenes, objetos y rituales. Para Jung, el símbolo representaba una expresión de conceptos que no se pueden reducir a la pura lógica, no una simple superstición. Así es como actúan estas personas, conectándose con lo invisible, no por un dogma, sino por afinidad, reconociendo señales y respondiendo a ellas. Un baño no es solo un baño, es un desecho, es renacimiento. La sensación del sol en la piel no es solo calor, es realineamiento. Caminar descalzo no es solo una elección estética, sino una conexión con algo que va más allá de las palabras, pero que el cuerpo percibe. Cada experiencia adquiere un significado simbólico. Su energía depende de la intención, no tanto de técnicas rígidas. Escuchan y sienten lo que funciona, se adaptan, modifican sus rituales, respetando lo que requiere el momento. No se definen por una práctica, sino que se regulan a través de ella. Esta atención no es un secreto, pero tampoco es ostentosa, es discreta, personal, parte integral de su rutina diaria, como lavarse los dientes. Lo hacen porque necesitan mantenerse centrados, sabiendo lo que ocurre cuando se descuidan. Quien vive con esta sensibilidad energética reconoce que lo invisible no necesita pruebas, basta con vivirlo. Es consciente de que lo que no se ve, pero se siente, puede tener un impacto mayor que cualquier palabra pronunciada. Por eso estas personas se dedican a mantener alta su vibración, similar a quien afina un instrumento, pues saben que no se trata de parecer iluminados, sino de estar en armonía con lo que llevan dentro. La octava habitual entre las personas de alta vibración es la búsqueda constante de evolucionar hacia versiones más conscientes de sí mismas.
No se detienen en lo que ya conocen, ni se esconden tras experiencias pasadas. Están movidos por una inquietud serena. No buscan parecer en paz, sino ser auténticos. Este camino no tiene conclusión, no existe una línea de llegada, un certificado, un sello de iluminación. Solo existe el viaje, ciclos, recaídas y reconstrucciones. Han comprendido que el despertar no les exime de cometer errores, sino que les ayuda a reconocer más rápidamente cuando se alejan de su centro. Esta conciencia no es paranoia, es madurez. Es entender que el ego siempre tiende a recuperar el control y que las viejas heridas, aunque sanadas, a veces resurgen, pero en lugar de esconderlas, las observan, las acogen y las sanan. Carl Jung afirmaba que el propósito de la vida no consiste en la perfección, sino en la individuación, en convertirse en la máxima expresión de uno mismo. Este viaje no es lineal, requiere un enfrentamiento con la sombra, un diálogo con el ego y la ruptura de viejas identidades. Las personas con una alta vibración emocional y mental saben que la luz no elimina la oscuridad, sino que la revela, y por ello no sienten vergüenza al revisar sus propias decisiones, al pedir disculpas o al comenzar de nuevo. Comprenden que cada vez que se realinean, su vibración se afina y que la coherencia surge precisamente del constante esfuerzo por observarse a sí mismos con sinceridad. No viven en la ilusión de haber alcanzado un objetivo, son conscientes de que están en continua evolución y por eso no juzgan a quienes aún están tropezando. Ellos ya lo han hecho, tal vez lo hacen aún. La diferencia es que ahora saben cuándo se separan de su esencia y poseen las herramientas para regresar. Esta búsqueda no es frenética, no surge de un sentido de carencia, sino de un deseo de profundidad. Aspiran a apoyarse con mayor integridad, a crear relaciones más auténticas, a ser presencias más claras, palabras más adecuadas, gestos más sinceros, no por idealismo, sino por integridad. Y quizás lo más significativo es que no buscan esta conciencia para recibir admiración, sino porque no toleran más vivir en la disonancia. Su alma ya ha saboreado el gusto de la verdad y no acepta una vida superficial. Quien vive de esta manera emana una vibración que no depende de las apariencias, ni de rituales o discursos. Es una vibración que nace de la intimidad con sus propias contradicciones y por eso es densa, profunda y coherente. La novena característica de las personas con alta vibración consiste en establecer límites con firmeza, sin recurrir a la agresividad. No necesitan alzar la voz para ser escuchadas, ni endurecerse para defender su alma. Su autoridad proviene de una fuente más profunda, donde la verdad ya no se compromete con el miedo. Estas personas no evitan los conflictos, pero tampoco los buscan activamente. Han aprendido de manera concreta que proteger su energía es un acto de respeto hacia sí mismos y hacia los demás, comprendiendo que la falta de límites no significa amabilidad, sino más bien autosabotaje. Los límites que establecen no requieren largas explicaciones ni justificaciones ansiosas. Se manifiestan con claridad, con un cuerpo firme y una presencia estable. Es un no que no necesita una conclusión definitiva. La energía ya ha comunicado lo que debía. Carl Jung hablaba del riesgo de reprimir los aspectos sombra de la psique y de proyectarlos en los demás. Quienes no han aprendido a establecer límites terminan haciéndolo de manera brutal, reprimiendo la incomodidad, tolerando demasiado y luego explotando.
En cambio, quienes han realizado el trabajo de integración de la sombra saben reconocer la incomodidad antes de que explote y se posicionan antes de que sea la ira quien lo haga en su lugar. Esta postura no corta, delimita, y hay una diferencia sustancial entre ambas. La reacción instintiva corta, mientras que delimitar es expresar presencia. Una vibración bien organizada no necesita alzar la voz para ser escuchada. Se manifiesta en un cuerpo que no titubea, en una mirada que no se evade, en una postura que comunica. A partir de este punto, solo puede entrar lo que es respetuoso. Estas personas también han aprendido a retirarse, a distanciarse cuando la energía a su alrededor ya no es acogedora. Lo hacen con dignidad, sin dramatizar ni tratar de ser comprendidas, ya que la comprensión ya no es una exigencia, sino un regalo. No ponen límites por miedo a ser heridas, sino porque finalmente han comprendido que su paz es un espacio que merece ser preservado y que mantener relaciones desequilibradas tiene un alto costo. El cuerpo percibe todo, la vibración se baja y la verdad permanece en silencio. Por esta razón, aprenden a rechazar sin culpas, a entender cuando algo se ha vuelto opresivo, a alejarse incluso con cierto desagrado y a optar por el silencio donde antes insistían en comunicarse, y hacen todo esto sin encerrarse, respetándose a sí mismos. Cuando la energía de un individuo es pura, los límites son evidentes incluso en una sonrisa. Aquellos que vibran a este nivel enseñan, sin palabras, que incluso la presencia representa un límite. El 10º hábito de las personas de alta vibración es transformar el dolor en un servicio simbólico, sin romantizar el sufrimiento ni negarlo. Lo que logran es dar forma a lo que ha causado daño, convirtiéndolo en algo que, incluso en la quietud, pueda servir de conexión para los demás. Estas personas han experimentado el colapso más de una vez. Han sentido lo que significa perder el apoyo, la dirección y la fe, pero también conocen la sensación de atravesar esa noche oscura y salir con algo valioso, algo que no se puede explicar, pero es tangible. Una presencia más sólida, una mirada más intensa, palabras que tocan el alma. Jung afirmaba que nadie se ilumina soñando imágenes de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y estas personas lo han hecho. Se han enfrentado al malestar, han respirado en medio de la confusión, han acogido las heridas hasta que ha emergido su enseñanza. Por eso hoy, el dolor ya no se siente con gritos, sino que indica un camino. Esta transformación no ocurre de manera espectacular, a menudo comienza con un gesto simple, una escucha profunda, una amabilidad inesperada, una generosidad que no espera nada a cambio. Lo que antes era un dolor, ahora se convierte en una guía, y lo que parecía solo un trauma, se transforma en una brújula. Comparten experiencias sin hacerse ver como un ejemplo, no hablan de resiliencia, sino que viven una presencia auténtica que resuena. Cuando alguien se acerca, es como si el aire a su alrededor se volviera más ligero, ya que hay espacio también para lo que aún duele, dado que quien ha sufrido una fractura no espera que el otro esté completamente íntegro. Este gesto simbólico puede ser sutil, como un toque delicado, una conversación que acoge, un silencio que sostiene. Puede manifestarse en una obra que inspira, en una amistad que sana, en una elección de vida que otorga sentido. No requiere un escenario, sino intención. Y es precisamente esta intención la que reorganiza todo. Lo que antes parecía vacío se transforma en fertilidad. Lo que parecía una pérdida emerge como una nueva dirección. El dolor, cuando se integra, no desaparece.
se convierte en un aliado. Estas personas entienden que no es posible volver a ser como antes del sufrimiento y no desean hacerlo, ya que fue en ese momento de quiebre que descubrieron partes de sí mismas que nunca habrían encontrado en tiempos de estabilidad. Transformar el dolor en presencia no es un privilegio, es una decisión que se toma todos los días. Y quienes hacen esta elección vibran de manera diferente, no para protegerse, sino para ofrecer. La siguiente característica distintiva, muy común en las personas de alta vibración, es su capacidad para percibir el entorno con una intuición afinada y casi imperceptible. No necesitan mucho para intuir lo que está sucediendo. A veces, solo basta con entrar en un lugar, intercambiar una mirada, hacer una pausa o captar un aroma en el aire, y ya saben lo que no se ha dicho. Esta percepción no proviene de la mente racional, sino de un lugar diferente, de un tipo de escucha más sutil, que no pasa por un razonamiento directo, sino que llega de manera completa. El cuerpo reacciona primero, la piel percibe, la respiración se modifica, se siente una densidad incluso cuando las palabras intentan mantener cierta ligereza. Jung reconocía la intuición como una de las 4 funciones fundamentales de la conciencia, junto con el pensamiento, el sentimiento y la sensación. Para él, intuir significaba captar posibilidades, significados y verdades ocultas, sin apoyarse en evidencias concretas. Y es precisamente esto lo que caracteriza a estas personas. Tienen la capacidad de percibir antes de conocer. Identifican tensiones ocultas incluso detrás de una sonrisa. Sienten cuando hay desconexión, incluso si la conversación avanza sin problemas. Saben reconocer los lugares donde la atmósfera es pesada y aquellos en los que todo parece respirar un sentido de alivio. Esta sensibilidad no es algo que han buscado, sino que se ha manifestado como consecuencia de una existencia vivida en coherencia. Con el tiempo, han aprendido a confiar en este tipo de percepción. Al principio, tenían dudas, creían que exageraban o que estaban siendo víctimas de la paranoia, pero tras cometer errores al negar su instinto, comenzaron a respetarlo, porque no engaña. Llega como una advertencia que puede presentarse en forma de una incomodidad inesperada, de un cansancio que surge de repente o de un impulso a abandonar un lugar, a cambiar de tema o a no cruzar un cierto umbral. La mente requiere lógica. Sin embargo, el alma ya ha tomado una decisión en esos momentos. Esta intuición no los hace omniscientes, pero los hace más atentos. Y una presencia consciente es ya en sí misma una transformación. No fuerzan las conexiones. Saben cuándo abrirse, cuándo cerrarse, cuándo mantener el silencio y cuándo decir lo que muchos no quieren oír. Es una sabiduría que no se aprende de los libros, sino que se adquiere viviendo, experimentando, prestando atención, y que permanece viva solo cuando la persona decide escucharla, incluso cuando resulta incómoda, ya que a veces la verdad no se manifiesta con estruendo, sino que llega como un susurro desde adentro. Y quien ha abierto este canal no necesita confirmaciones, solo escuchar. La actitud distintiva de las personas de alta vibración es que se comunican con el alma, incluso en los gestos más simples. No necesitan largos discursos para tocar. A veces, una simple mirada, un saludo tranquilo, un cumplido que parece venir de un lugar más profundo son suficientes. Es como si todo en ellos estuviera en sintonía. La vibración de estas personas se expresa entre líneas, en el tono de su voz, en la manera en que escuchan, en el tiempo que conceden a las palabras antes de responder.
Están completamente presentes y esto se refleja en cada microexpresión. Quien está en su compañía lo percibe, incluso si no logra verbalizar la razón. Este tipo de presencia no se adquiere a través de un curso, sino que se desarrolla a través de una coherencia interior. Es cuando las emociones, los pensamientos y las palabras están en sincronía. Jung diría que sucede cuando una persona abandona la máscara y se convierte en un canal. La comunicación, en este punto, no es más una carga, sino un acto de transparencia. Estas personas no se limitan a hablar para informar, comunican para conectar, para acoger, para generar un espacio interior en el otro, y no siempre recurren a las palabras. Podrían hacerlo con un toque suave en el hombro de alguien, a través de un silencio que no crea presión, o con una risa intempestiva, así como con una mirada que se mantiene fija cuando los demás desvían la suya. Transmiten una coherencia energética que permea todo. Están presentes no solo en sus palabras, sino también en sus acciones. Infunden afecto en pequeños gestos. Prestan atención sin prisa, escuchan como quien tiene tiempo, incluso cuando parece no tenerlo. No son apresurados en las interacciones y no sienten la necesidad de aparentar ser espirituales. Son personas que han comprendido cómo hacer sagrada la cotidianidad y como consecuencia, donde quiera que se encuentren, el espacio cambia, la conversación se profundiza, el tiempo se ralentiza. No buscan enseñar, pero su simple existencia termina por instruir. Con gestos mínimos demuestran que vivir con el alma no requiere escenarios especiales, sino que necesita intención y una verdad en movimiento, y cuando esto se integra en el gesto, resuena silenciosamente. Es algo poderoso. Su energía toca sin invadir, acoge sin absorber y permanece incluso después de su partida, ya que lo que se expresa con el alma sigue vibrando en quienes han escuchado. El último aspecto presente en nuestra lista de personas de alta vibración es su confianza en el tiempo del alma. No presionan a los demás, no esperan respuestas inmediatas, ni exigen acciones antes de que sea el momento adecuado, y cuando deben esperar, lo hacen con total confianza, no con ansiedad. Esto no es pasividad, sino una entrega consciente, sabiendo cuándo es el momento de actuar y cuándo es necesario retirarse. El ego anhela resultados, mientras que el alma busca coherencia, y han elegido seguir al alma, porque quienes han aprendido a confiar en el tiempo invisible han comprendido que la verdadera transformación nunca es apresurada. Se construye en silencio, en capas, en la verdad. La alta vibración no es un logro, sino un estado de autenticidad, y esta autenticidad no es algo que se conquista, sino más bien que se sostiene. No se trata de hacer todo perfectamente, ni mucho menos de estar en un estado de paz constante. Se trata de ser sinceros con uno mismo, incluso cuando el mundo espera una versión distorsionada. Se trata de no desconectarse de uno mismo para complacer a los demás. Es una cuestión de elegir continuamente, incluso en los días en que la tentación de esconderse es más fuerte. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya estés manifestando parte de estos hábitos, aunque no los llames así, o si piensas que apenas estás empezando, pero la realidad es que nadie se topa con este tipo de contenido por pura casualidad. Algo dentro de ti ya reconoce este camino, percibe que tu energía ha cambiado, que tu presencia expresa más de lo que lo hacía en el pasado y que tu silencio ha adquirido una nueva densidad. Carl Jung escribió: "Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro se despierta". Y despertarse no siempre es agradable. Puede ser un desafío, a veces solitario,
pero es el único camino que nos lleva a casa. Estos 13 hábitos no son reglas, ni pasos de un escalón espiritual, sino prácticas vivas, indicios y huellas en el camino de quienes ya han emprendido el viaje hacia su interior. Y aunque no tienen todas las respuestas, han decidido seguir adelante porque ya han comprendido que la verdadera paz no proviene del exterior, sino que nace de la coherencia entre lo que se siente, lo que se vive y lo que se decide. No ejercen una fuerte presión sobre los demás, no esperan respuestas inmediatas, no exigen acciones prematuras y, si deben esperar, lo hacen plenamente, con confianza, no con preocupación. No se trata de pasividad, sino de una entrega consciente, de actuar en el momento adecuado y retirarse cuando sea necesario. El ego anhela resultados, mientras que el alma busca coherencia, y ellos han elegido seguir al alma, porque quienes han aprendido a confiar en el tiempo invisible ya saben que la verdadera transformación nunca es apresurada, se construye en silencio, en capas y en verdad. Ser de alta vibración no es un simple estado, es un estado de verdad, y esta verdad no se conquista, se sostiene. No se trata de hacer todo perfectamente, ni de vivir en un estado de paz constante. Se trata de ser honestos con uno mismo, incluso cuando se espera otra versión del mundo. Se trata de no alejarse de la propia esencia solo por conformarse. Significa elegir a uno mismo repetidamente, incluso en los días en que sería más fácil esconderse. Si has llegado hasta este punto, probablemente ya estés viviendo parte de estos hábitos, aunque no los llames así y aunque te sientas apenas al principio. La verdad es que nadie busca contenidos de este tipo por casualidad. Algo dentro de ti ya reconoce este camino, percibe que tu energía ha cambiado, que tu presencia comunica más que antes, que tu silencio hoy tiene una densidad diferente. Carl Jung escribió: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro se despierta, y despertarse no es tan bonito como parece. Es un desafío, a veces solitario, pero es el único camino que lleva a casa. Estos 13 hábitos no son leyes, ni escalones de una escalera espiritual, sino prácticas vivas, pistas, señales en el sendero de quienes ya han emprendido el viaje hacia su interior. Y aunque no tienen todas las respuestas, han elegido seguir adelante, pues han comprendido que la verdadera paz no proviene del exterior, sino que nace de la coherencia entre lo que se siente, lo que se vive y lo que se elige. No es necesario vibrar siempre en alta frecuencia, sería contrario a la naturaleza humana, pero puedes mantener tu presencia incluso en los momentos en que tu luz parpadea, ya que la presencia no está ligada a la perfección, sino a la rendición, y esto último es lo que has logrado hasta este punto. Antes de cerrar el vídeo, respira hondo y escucha lo que ha permanecido contigo. Puede ser una frase, un hábito, una sensación de incomodidad o un momento de alivio. Todo esto tiene importancia porque demuestra que algo ha tocado el punto correcto. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario abajo. Yo vibro con los míos. Esta frase será nuestra señal vibratoria. Quien la escribe reconoce, quien la lee percibe, y quien ha seguido hasta el final sabe de qué se habla. Y si de alguna manera este vídeo te ha impactado, te ha recordado quién eres o te ha proporcionado mayor claridad, considera hacer clic en el botón de gracias abajo. Claro, es un gesto sencillo, pero realmente hace la diferencia. Este acto permite que este canal continúe produciendo contenido con atención, conciencia y profundidad. Cuando apoyas esta vibración, ella se propaga y juntos podemos alcanzar a un número cada vez mayor de personas que están en el mismo camino.
Nos vemos en el próximo video.